Muy buenas damas y caballeros, hoy voy a hacer un speed ligeramente diferente porque voy a estar haciendo un voiceover por encima del vídeo mientras veis esta ilustración. Bueno, pues comentaros que en este vídeo vamos a hacer una ilustración de un personaje que viene a raíz de un challenge que ha hecho Wanda Kun, que es una ilustradora española que actualmente vive en Francia y trabaja para Ubisoft, en el que, bueno, pues básicamente nos retaba a ilustradores y no ilustradores, gente que quisiera contratar a ilustradores también vale, a crear nuestro avatar con el estilo de arte del próximo juego de Riot, que es Convergence, en el que el protagonista es Echo. Y bueno, pues tiene un estilo de arte muy peculiar y decidí darle un try. No suelo tener tiempo porque no me dedico a la ilustración de manera profesional, aparte soy padre y bueno, pues todo lo que vienen siendo responsabilidades pues limita el tiempo libre que tengo. Pero esta semana pues he estado lidiando con bastante ansiedad, no sé muy bien por qué, y he estado la mayor parte del tiempo insomne. Por lo tanto he utilizado ese tiempo muerto de por las noches para llevar a cabo esta ilustración, que bueno, me ha llevado a hacer este vídeo narrando por contar un poco de lore que ha nacido, digamos, a raíz de esta ilustración. Este estilo de ilustración es un estilo que no suelo hacer, principalmente por el hecho de que era un tipo de ilustración que yo hacía mucho antes. Yo empecé en el arte como escritor de graffiti y me dedicaba, estaba totalmente obsesionado a dibujar tipografías en 2D falseando el 3D y figuras en 2D también. Por lo tanto, este estilo es un estilo que yo hacía muchísimo en aquel entonces, que fue cuando yo era artista. Luego después vinieron problemas de salud y todo se truncó. Entonces estuve desde los 15 hasta los 17, que tuve que dejar de estudiar incluso, haciendo graffiti, y este tipo de arte era lo más común en mi día a día. Y yo actualmente, como no me dedico a esto profesionalmente, lo que me gusta es retarme y empujarme, ¿no?, a hacer cosas que sean más complejas o que no controle o que no haya experimentado, ¿no?, en algún momento de mi vida. Más que nada porque llevaba sin hacer ilustración desde entonces, llevaba sin dibujar desde los 17 años, y hace un par de años, con 31, si no me equivoco, volví a hacer ilustración, ¿no? Y bueno, pues ahora estoy probando cosas, pero este challenge me ha llevado a en un viaje en el tiempo, ¿no? Cuando yo realmente me dedicaba plenamente al dibujo, porque no tenía ningún tipo de responsabilidad, ¿no?, teniendo 15 años. Mucha gente normalmente no suele tener responsabilidades de ningún tipo, y yo era uno de ellos. Y aunque mi única obligación y responsabilidad era estudiar, pues yo prefería dibujar y salir a pintar graffiti por ahí. Y bueno, pues digamos que probando el estilo, como habéis visto, empecé haciendo un boceto primero de cómo pensaba que quería que fuera mi personaje. Luego después, cuando llegué a un punto en el que estaba intentando diseñar un arma basándome en un pincel, de repente dije, oye, ¿y por qué, viendo que esto me está recordando a mis épocas de artista de verdad, cuando me dedicaba al graffiti, ¿por qué no hago un avatar aprovechando que me está trayendo esta nostalgia y estas memorias de mi yo del pasado con mi yo actual, es decir, con mi look actual? Y bueno, pues como podéis ver, finalmente aquí estoy con un estilo bastante badass, ¿no? Con mi look actual, con mi barba, con mi cara de señor enfadado y cansado, ¿no?, un poco de la vida. Es broma. Y nada, pues le di un poco, estuve haciendo estudio de cómo era el arte de este videojuego que va a salir, y luego después me estuve inspirando un poco también en el mismo fondo que utilizó Wanda para su ilustración, para, por si acaso, yo que sé, en un momento determinado hacemos un canvas con todas las ilustraciones que haya presentado a la gente, y que así tenga coherencia, ¿no?, guarde coherencia, un poquito de efectos por aquí y por allá. Y me lo he pasado muy bien porque es algo que ya os digo que llevaba mucho tiempo sin hacer, pero que en su día hacía muchísimo, y me ha gustado recordarlo, la verdad. Y nada, pues aquí os dejo el producto final con un poquito más de detalle para que lo veáis de cerquita, y espero que os guste este estilo también, que es algo que no suelo hacer comúnmente, pero que me ha traído muy buenos recuerdos. Recuerdos de cuando yo me dedicaba a ser artista de verdad,
aunque bueno, lamentablemente luego después la salud no me lo permitió y tuve que dejar incluso los estudios, pero bueno, ahora lo hago para divertirme y para pasar buenos ratos y para traeros un producto que espero que os guste. O sea que nada, un abrazo muy grande y nos vemos.